Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Empezamos otro programa de Café Mercosur con Daniela y con Osvaldo desde Rosario. ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Daniela? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás allá, Ramiro? Contanos, ¿cómo estuviste estos días? Bien agitados, digamos, ¿no? El domingo 8, vamos a charlarlo ahora en el programa específicamente, pero ya vamos adelantando. Pasó una jornada bastante ajetreada, relacionada con un habeas corpus que le concedieron a Lula y que después, bueno, eso significó un vaivén de medidas jurídicas bastante cuestionables, pero no nos adelantemos, vamos a verlo en la segunda parte, ¿no? ¿Y qué tal el 9 de julio en Argentina, gente? Frío. Frío y sin desfile. Frío, sin desfile, con poco chocolate, porque está todo muy caro. Pero sin desfile porque es raro, porque normalmente el desfile siempre fue un acto muy tradicional dentro de la Argentina, ¿no? Este año no hubo desfile, ¿a qué se debe? Porque billetera mata desfile, esa sería la cuestión. Hay un descontento en las Fuerzas Armadas porque el aumento que creo que establecieron fue el 8% o algo así, que los dejó bastante... Ellos pidieron el 15%. Entonces no hubo posibilidad de hacer un desfile y bueno, ahí surgió el conflicto, ¿no? Que yo desde que me acuerde siempre sí hubo desfile, no me acuerdo. Bueno, y lo que veo que sí hubo fue desfile de militantes y autoconvocados en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, ¿no? Que coparon la avenida 9 de Julio e inclusive hicieron una radio abierta y hubo algunos shows también musicales, entre ellos nuestro amigo el rosarino, el rapero de Doble D, Dani De Vita, y la idea es esa, ¿no? La patria está en riesgo, no al FMI. Lo convocaron movimientos sociales, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, muchos artistas autoconvocados que no pertenecen orgánicamente a ninguna agrupación, digamos, política. Uh-huh. Creo que fue una buena manifestación del descontento que significa volver al FMI, ¿no? Sí. Bueno, que está bastante conflictuada la situación. Pero vamos a comenzar entonces con lo que nos habíamos propuesto para hoy y vamos a comenzar con una adentro, digamos. Una buena noticia que viene de acá de Brasil y que tiene que ver con un freno que le pusieron al juez Moro, que tuvo, digamos, el tupé de desobedecer al Supremo Tribunal Federal, o sea, la máxima Corte de Justicia de Brasil, y mandó a usar una tobillera a el exministro Dirceu. Esto ocurrió después que Dirceu le concedieron la libertad, y se lo concedió el Supremo Tribunal Federal. Y el juez Moro decidió, así porque sí, le iban a exigir que use una tobillera. Bueno, esto lo hace de oficio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero él ya no tenía más nada que ver con el caso de Dirceu. Él no era ningún juez de ejecución penal, tampoco era competente porque él es de Curitiba y el juez competente en este caso de Dirceu era el de Brasilia. Entonces no se entiende realmente qué ocurrió, por qué hizo esto. El ministro Toffoli del Supremo Tribunal Federal revocó esta decisión de Moro y explica, ¿no?, que se trataron de medidas cautelares que nunca fueron pedidas por nadie.
y que la libertad que se le concedió fue de oficio, y entonces Dirceu pues, no estaba preso preventivamente. Entonces no había por qué ponerle ninguna medida restrictiva de la libertad. Pero bueno, por lo menos se aseguró el respeto a la decisión del Supremo Tribunal Federal y se impidió que por una vía oblicua los efectos fuesen minimizados por un juez de primer grado, ¿no? Porque si le concedieron la libertad, ¿por qué le van a obligar a usar una tobillera? Después el juez Moro pidió disculpas por este tipo de acción, porque me parece que se sabía que podía venir una por lo menos una medida disciplinaria, claro. Claro, por parte de la Suprema Corte. Digamos por el Consejo Nacional de Justicia, que sería más o menos algo así como el Consejo de la Magistratura en Argentina, ¿no? Que lo apaña bastante, te aclaro, que lo apaña bastante. Estos jueces, bueno, tiene un poco que ver con el tema que vamos a ver hoy, ¿no? Con el del lawfare, ¿no? Pero estos jueces parece que a veces no tuvieran límites. Pero bueno, vamos a conmemorar que han dejado sin efecto esta medida, Osvaldo. Sí, vamos, realmente una medida que cada medida que lo afecta a Moro creo que nos pone contento un poco a todos, ¿no? Cada vez que Moro es objeto de alguna medida de este tipo. Sí, porque realmente hace mucho tiempo que nosotros no podemos encontrar, digamos, cosas para elogiar hacia la acción de Moro, ¿no? Realmente es complicado, ¿no? Moro está cada vez más parecido a Bonadío. Sí, cada vez parece que está corriendo más los límites del derecho, ¿no? Sí, hablando, ya que estamos hablando de temas argentinos, no podemos dejar de mencionar que Lorenzetti se refirió a la justicia brasileña, en específico al juez Moro y a la operación Lavallato como el paradigma de la justicia, ¿no? Entonces, por favor, ese paradigma de la justicia no lo queremos, ¿no? En ningún lugar del mundo civilizado se quiere. Claro, sí, tal cual. Bueno, y ya que estamos hablando de Brasil y de Lula y de noticias buenas, vamos con otra adentro entonces. A ver, ¿qué otra noticia tenemos, Ramiro? Bueno, esto es una semi-noticia, digamos, esto más un chimento que otra cosa. En un video divulgado en las redes sociales, el abogado Geoffrey Robertson informa que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU negó un pedido del gobierno brasilero que querían suspender la denuncia de violación de los derechos fundamentales de Lula en la sentencia del juez Moro por el famoso caso del departamento triple de Guarujá, ¿no? Sí. Claro, porque el gobierno quería que no se investigase, diciendo no, es una cuestión propia interna brasilera. Hubo un proceso legal, se le respetaron todas las garantías, entonces no hay nada que investigar. Y bueno, y la comisión presentó la semana pasada una decisión en la cual rechazó esta tentativa del gobierno de parar el trámite de la causa y dijo que va a juzgar el mérito de la causa. Entonces Brasil va a tener que ahora defenderse internacionalmente contra los alegatos de haber violado los derechos de Lula y principalmente la presunción de inocencia y de haberle impuesto un juicio injusto delante de un juez parcial. O sea que es una buena noticia, ¿no? Sí. Claro que, como todo el mundo dice, no es coercitiva, no hay un órgano supranacional que tenga fuerza como para hacerla efectiva, pero bueno, sabemos muy bien que en el ámbito internacional esas cosas pesan y pesan mucho, ¿no? Sería similar a lo que pasó con Milagro Sala, ¿no? Que intervino y no tampoco pudieron lograr que se aplique lo que disponía la Corte. No, pero tuvieron que, digamos, relajar un poco la severidad de la prisión, ¿no? Porque, aunque no sea una prisión domiciliaria la que le impusieron a Milagro Sala, tampoco es estar en Alto Comedero, ¿no? Por lo menos está en un local con una serie de restricciones que no caben, pero no está en una prisión. Pero está detenida, Ramiro. Sí, pero está detenida. Bueno, lo que pasa es que la Corte Interamericana de Justicia había pedido la prisión domiciliaria. Claro. O la detención domiciliaria.
Y estos se resistieron, ¿se acuerdan? ¿No? Se resistieron, Sí, se tomaron... fue un escándalo. Fue un escándalo. Pero a pesar de todo eso tuvieron que reconocer por lo menos en parte, porque no está en prisión domiciliaria, ¿no? No, una cosa que, porque no salió al aire, cuando vos hablabas de Lorenzetti y que había dicho que el modelo de juez para la corte nuestra es el del juez Moro, ¿en esos términos se expresó? Sí, en esos términos fue. Sí, en esos términos. Inclusive hay una foto dando vueltas en las redes sociales donde aparecen los tres, ¿no? El juez Moro, en el medio Lorenzetti y del otro lado Bonadío. La Entente. La Entente. Que sería como un juez sumamente con un activismo prepotente, que Sí, excede lo que es cualquier activismo judicial. Él más que todo apuntaba que se le podía dar a un juez, me parece, quiero recordar, que él apuntaba que se le puede dar a un juez que intervenga en una causa sin importar la jurisdicción, cuando se le encarga a ese solo juez que reúna todas las causas que tienen conexidad, que es lo que ni más ni menos se hace con el Lavallato, ¿no? Él un poco lo que defendía era esa situación de que poder darle a un juez sin importar la competencia, la jurisdicción, que todo caiga sobre eso, y que decía que eso era que favorecía a la aplicación de la justicia. Y bueno, eso implicaba una serie de cosas como el comportamiento que tiene Moro. E inclusive a veces lo que los fiscales dicen en Argentina, inclusive habían hecho una moción para tratar de hacer un proyecto de ley, alguna cosa por el estilo, que para que puedan avanzar las causas penales habría que bajar los estándares probatorios iniciales. O sea, Pero claro. eso es terrible. Bueno. ¿Y los fiscales qué van a hacer? Tienen que hacer. Que es un poco lo que detiene la idea del Lavallato, cuando ellos hacen el famoso PowerPoint, donde todos los círculos convergían en Lula y dijeron, bueno, no tenemos prueba, pero tenemos convicciones. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? No importa tanto la prueba cuanto las convicciones. Por eso me parece que es un tema muy interesante y hay que pensar una cosa que nosotros lo habíamos dicho aquí, pero ahora lo dijo alguien mucho más importante que nosotros, que es, bueno, realmente en este momento defender el debido proceso como en el siglo XIX es un acto altamente revolucionario, gente, porque los tiempos que corren son cada vez peores, parece. Bueno, depende para quién, ¿no es cierto? Depende para quién. Para los vaciadores de bancos, no. Para los que juegan al dólar futuro y ganan mucha plata, tampoco. Depende para quién. Es verdad. Bueno, vamos a hacer una primera pausa musical. ¿Qué les parece? Dale. Bueno, Osvaldo, ¿qué querés escuchar? ¿Una vaca cubana? Justo a tiempo, ay, 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 ay. Salvada del motor eterno, salvada del motor eterno y justo a tiempo.
solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. Siguiendo entonces ahora con nuestro encuentro, vamos a hablar del lawfare, ¿no? De este tema que nos habíamos propuesto para hoy. Bueno, ¿cómo podríamos definir esto del lawfare, gente? ¿Qué les parece? Ya habíamos dicho que, bueno, que law, derecho, ¿no? Fair es como guerra, ¿no? O sea, etimológicamente sería más o menos eso. Pero para ir dando una precisión un poco más aprimorada, digamos. Sí, un poco sería utilizar el derecho, o más que el derecho en sí mismo, la jurisdicción como un arma en una guerra. O sea, en una guerra típica, no una guerra tradicional, ¿no? Dos ejércitos enfrentados, sino donde lo que se busca es vencer al enemigo, y entonces se utiliza la jurisdicción como un arma atacando al enemigo. No hay una guerra como las que uno ve habitualmente, sino que es una manera nueva. Pues podría ser algo así, no sé qué les parece a ustedes. A mí me gustó mucho esa distinción que hiciste, Osvaldo, entre derecho y jurisdicción. Y es interesante eso, porque el derecho se supone que, sin entrar en el naturalismo ni nada por el estilo, pero que tiene una base legal, lógicamente, de una correcta apreciación legal, una justa apreciación legal, y la jurisdicción es lo que dicen los jueces. Viene de jurisdictio, lo que dicen los jueces, exactamente eso, jury, juez, claro. Dictio, dicción. Y más que todo es utilizar la voz de los jueces para perseguir a algún enemigo, ¿no? Que en América Latina lo estamos viendo en reiteradas oportunidades en más de un país. A tal punto que muchos llegan a hablar de un segundo plan Cóndor, en el cual, digamos, se articulan los medios de comunicación y los jueces. ¿Cómo funciona esto? Los jueces dicen alguna cosa y los medios de comunicación lo propalan multiplicándolo y dándole un sello de legitimidad. Entonces la gente no se cuestiona absolutamente nada. Lo habíamos visto, por ejemplo, cuando veíamos en Argentina el caso de Milagro Sala. La gente repite, es una ladrona, tiene que estar presa, es una ladrona, tiene que estar presa, pero hasta el momento, después de casi 820 días que lleva detenida, no le han conseguido probar absolutamente nada de la cantidad de causas que le han iniciado. Le inician causas y hasta ahora la única cosa por la que la han detenido es porque supuestamente habría incitado a una persona a tirar huevos y esa persona después no los tiró. Sí, no, sí. Lo que pasa que entra en el absurdo, sinceramente, ¿no? Entra en el absurdo el planteo. No tiene, digamos, mucho anclaje con la realidad. Y tampoco tiene anclaje con el derecho, como decía Osvaldo. Por eso me parece muy bien esa distinción. Una cosa es el derecho, otra cosa es la jurisdicción. Una cosa es lo que debería corresponder según el ordenamiento jurídico y otra cosa es lo que dicen los operadores, digamos, ¿no? Porque a veces son los jueces, a veces son los fiscales, ¿no? Y también tenemos, pero hay más casos, ¿eh? ¿Te acordás de Evo Morales? Cuando le dijeron que tenía un hijo que nunca existía y que fue lo que determinó que perdiera una elección, y aparte se le había hecho como un proceso para que reconociera si era hijo de él o no. Son políticas que se van reiterando en varios países y que atacan, me parece, ¿no? Principalmente a los gobiernos que en principio son más progresistas que la ola neoconservadora que está medio, parece que invadiendo Latinoamérica. Es interesante porque es así, Osvaldo, parece que hay un blanco definido. Son estas personas y bueno, yo no veo, por ejemplo, que se aplique el lawfare contra Piñera en Chile, por ejemplo, o Temer en Brasil, o Macri en la Argentina. No, todo lo contrario, qué interesante. Vamos a volver después sobre el tema, pero solamente para dejar claro cómo funciona esto, cómo se articula este lawfare. Por ejemplo, el juez Moro de Curitiba, que todo el mundo sabe que es el archienemigo de Lula,
hace 15 días atrás comentábamos que no juzgó al gobernador de su provincia, de la provincia de Paraná, o del estado de Paraná en realidad, que es del PSDB, del partido de Aécio Neves y del partido del expresidente Enrique Cardoso, del partido del cual el padre de él también es, porque el padre de Moro era de ese partido, porque decía que no tenía tiempo. Entonces, como tenía mucho trabajo... persiguiendo a Lula, entonces... Bueno, y después, el domingo 8, está de vacaciones en Portugal, está mandando oficio cuando está de vacaciones contra Lula. O sea, contra Lula, digamos, ni vacaciones se tome. Contra los otros... Y Lula no le deja tiempo. Hay que entenderlo, Lula no le deja tiempo. Daniel y Ramiro, esto es evidente. Tendría que dejar de actuar. Yo a veces me gustaría pensar que tenemos algo que es nuevo y que parece que todavía no lo... ¿Qué va a pasar con López Obrador, que ganó las elecciones contra el grupo Televisa? Y Azteca, como bien dijiste vos. Azteca, sí, Azteca TV, las dos. ¿Qué va a pasar, no? Sería una situación a seguir para ver cómo va evolucionando, si logra salir de esta encerrona que la derecha neoconservadora está haciendo sobre los gobiernos que parecerían más progresistas. Después lo vamos a ver con el tiempo que pasa. Sí, es verdad, Osvaldo, es verdad. Bueno, y esta es un poco la operación del lawfare, ¿no? O sea, decir que alguien ha hecho alguna cosa, como por ejemplo decir que Cristina se robó todo, que Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina, se robó todo, y presentar una retroexcavadora en la Patagonia para que todos los canales muestren supuestamente dónde están buscando el dinero que esta mujer había enterrado en la Patagonia, y después no se encuentra absolutamente nada. No se encuentra ni el botón de una camisa vieja. Pero bueno, mientras tanto ha quedado ya en la imagen de la gente que esta mujer se ha robado tanto dinero que era necesario una retroexcavadora para poder encontrarlo. Y de hecho no existía, ¿no? Por lo menos no se ha encontrado nada, ¿no? Claro. Bueno, y hoy vamos a hablar específicamente entonces del caso de Correa y del caso de Lula. Pero vamos a hacer una pequeña pausa musical y después seguimos hablando de esto. A ver, ¿qué vamos a escuchar, Daniela? Bueno, vamos a escuchar a la gran Tita Merelo con una perspectiva de su época y de sus tiempos, muy patriarcal. ¿Qué pasaba con los amores en la crisis? Entonces dice, están difíciles. ¿Vamos a escucharlo? Vamos. Los amores con la crisis están difíciles. Y los muchachos se hacen los giles. Se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran. Hoy te elaboran de conversación. Te dan amor y te tienen sin morfar. Te dicen que querer es querer y no formar. Los vestidos no los ves, no ligas, y en llegando a fin de mes de cabeza te clavas. Los muchachos con la crisis se han embravecido. Ninguno agarra para marido. Mucho grupo, mucha pinta, mucho bigotaito. Pero no quieren entrar en acción. Hoy los muchachos muy finos y atentos trabajan con cuentos a la Pompadour. Te ofrecen toda su fortuna y el sol y la luna, y si vas entrando te largan mirando pa'l sur. Los amores con la crisis están difíciles. Y los muchachos se hacen los giles. Se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran. Hoy te elaboran de conversación. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial, y Las Voces del Muro.
Bueno, seguimos hablando del lawfare. Bueno, una pregunta interesante. ¿Por qué se llama lawfare? ¿Quién le puso lawfare a esto? El lawfare se lo puso Charles Dunlap Jr., un general norteamericano, cuando hablaba de guerra legal o jurídica en el 2001. Es muy nuevo el término. Es nuevo. Es nuevo, sí, en el 2001 lo empezó a usar y era para justificar una serie de conflictos en el Medio Oriente. Que él decía que un sector utilizaba la ley o el sistema judicial, diríamos, con la consecución de obtener objetivos militares y políticos. Eso era más o menos la idea. O sea, que no, él tenía. el término no lo acuña ningún jurista ni del realismo norteamericano, ni No, él dice que utiliza a Hugo Grocio, un padre del derecho internacional, o sea, en el año 1600, que era uno de los primeros que empezó a hablar de derecho internacional. Sí. Pero en realidad el término se está construyendo, inclusive cuando él lo da en el 2001, después lo empieza a ajustar un poco más con el transcurso del tiempo y lo va haciendo un poco más preciso. Pero bueno, más o menos bueno, pero eso no lo de... dijo, perdón, Sí. ¿no lo dijo el general alguna vez acá? Que dice, para los amigos todo, para los enemigos Ni justicia. Ni justicia. o la justicia, algunos dicen que dijo. No, ni justicia. No, bueno, es un poco, pero sí es un concepto que él fue desarrollando y que después se termina imponiendo y que se empieza a estudiar, sobre todo en Brasil, cuando el tema de Dilma y Lula, ¿no? Ahí ellos son los que empiezan a reelaborar el concepto porque no hay una guerra internacional en que se está usando. Generalmente Charles Dunlap lo usaba para enfrentamientos entre dos países o entre judíos y palestinos. Él lo utiliza, acá se empieza a desarrollar cuando se habla de conflictos internos, diríamos. Y qué bueno que colocas eso, Osvaldo, porque en Brasil se empezó a hablar bastante, principalmente la defensa de Lula, pero también con relación a lo de Dilma, ¿no? O sea, vamos a dejar claro cómo funciona este lawfare. Dilma pasó por un proceso de impeachment que estaba en la Constitución, estaba previsto también en la ley, una ley de 1937, y se siguieron todos los procesos jurídicos necesarios, o sea, tuvo la oportunidad de hablar, supuestamente de defenderse. En este juicio político la Cámara de Diputados instruyó y acusó, y la Cámara de Senadores hizo las veces de juez. Estuvo el ministro Lewandowski representando a la Suprema Corte de Justicia de Brasil, presenciando todo, y era un poco el presidente de la comisión de juicio del Senado. Y la destituyeron. No tuvieron coraje de aplicarle la pena que le correspondería de la privación de los derechos políticos por 8 años, ¿no? Pero no consiguieron probar el delito, o sea, la improbidad administrativa. Había sido simplemente una jugarreta contable que Dilma juraba no haber hecho, y que ellos decían que sí la había hecho. Y bastó con eso y haber juntado la mayoría de los senadores necesarios primero de los diputados necesarios para poder acusarla e iniciar el proceso, y después de los senadores para condenarla, y después una pericia técnica que salió hace 2 semanas atrás determinó que Dilma no había tenido absolutamente nada que ver, ni siquiera con esa bicicleta contable. Y eso es el lawfare. ¿Y eso no tiene ningún efecto jurídico para atrás, digamos? ¿Qué consecuencia jurídica? Pues si realmente hubiera, digamos, un poder judicial que realmente estuviera a la altura de las circunstancias, tendría que haber anulado todo eso. Tendría que haber habido un proceso de revisión como corresponde en cualquier otro preso normal, cuando, por ejemplo, una persona la condenan por haber matado a otro y después la persona, el muerto, aparece vivo, se revisa y cae todo, ¿no es verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que es interesante este lugar a que me ha llevado Daniela, porque la vez pasada un jurista dijo que cuando se trata de lawfare, las personas que padecen este tipo de persecución tienen mucho menos derechos que los delincuentes comunes. Pero por supuesto.
porque no hay principio de inocencia que valga, ni indubio pro reo acá. Claro, por eso es que es tan grave y tan peligroso. Es un tema muy, pero muy importante, ¿no? Porque es la base de todo, ¿no, gente? Porque sabemos muy bien que es la base de la pacificación social. También hay un libro que no sé si lo leíste, chicos lo vieron, que se llama El Derecho Penal del Enemigo, que lo sacaron algunos con el tema de los juicios de Nuremberg, en donde decían que se había aplicado el derecho penal del vencedor. Entonces, como diciendo, se generan tribunales que no respetan el principio del juez natural, que son creados al efecto, y entonces dicen, bueno, esto tiene que ver con el derecho penal del vencedor y no del vencido. Y acá me da la impresión como que en este lawfare tiene que ver con la cuestión de los consensos. Me parece que cuando un político junta mucha oposición y no, o sea, o tiene que ir a negociar y quebrar, digamos, su proyecto de gobierno para que no le pase esto, o corre el riesgo, como Dilma, de ser sometido a un desplazamiento por esta vía jurídica. Tiene que ver con el consenso, se logra un consenso democrático y chau, te corren, ¿no es cierto? Es una cuestión que se tendría que revisar constitucionalmente, porque a lo mejor una cuestión posible sería que no se puede tomar la medida hasta tanto llegue la prueba. Fíjate cómo llegó. ¿Cuánto tiempo después vino la prueba del estudio contable, Ramiro? Casi 2 años. Claro. Entonces se podría dejar, digamos, la medida en suspenso hasta tanto, pero el objetivo es sacar al enemigo, digamos. El objetivo principal no es ni resguardar la justicia, ni garantizar la gobernabilidad, ni nada. Es quitar del medio al enemigo para seguir con el programa que quiere, digamos, el consenso. Porque creo que justamente el lawfare no tiene como destino descubrir la verdad material en una casual. Lo único que interesa es vencerlo al enemigo, como vos decías, Daniela, utilizando, por un lado, pero se necesitan 2 patas en esto, me parece, lo que habíamos estado hablando. Por un lado, la jurisdicción, el juez que dicte la norma, ¿no? Y por otro lado, los medios de comunicación que creen la sensación de lo que se está diciendo es tal cual se dice en esa causa, que como que está suficientemente probado, como el tema de la máquina que estaba, la retroexcavadora, que eso significa que estuvieron buscando, y si estuvieron buscando porque algo había. Después con el tiempo se dirá si hay o no hay, pero entonces crear esa conciencia. Creo que las 2 cosas son esenciales y son muy difíciles de regular porque los medios son tan o más poderosos que el más poderoso de los gobiernos. Yo me quedo con lo que has dicho, Osvaldo, con eso de que el juez dicta la norma, y nunca me parecieron tan atinadas esas palabras, porque es verdad que cuando el juez decide crea una norma individual para el caso, o por lo menos una adecuación de la norma general al hecho, y acaba siendo una norma en stricto sensu para el caso. Pero también podemos pensar en el sentido figurado, de que el juez acaba creando normas cuando habla. Sí. Creando derecho, ¿no? Como muchas veces ocurre. Y tiene que ver un poco también con lo que estaba diciendo Daniela, porque Daniela, vos trajiste el derecho penal del enemigo de la Alemania nazi, de Carl Schmitt, ¿no? Y ellos siempre hacían su justicia, ¿no? Pensando en una cosa muy superior, ¿no? En el espíritu del Volk, en el del espíritu del pueblo, ¿no? Lo alemán. Claro, y toda esta gente que son también bastante mesiánicos, estos operadores jurídicos que practican el lawfare, también siempre hablan en ser menos procesalistas, hay que ser menos rigurosos con relación a la prueba y con relación a todo esto, porque hay siempre una cosa superior, el Estado, la nación, la honestidad. Ellos siempre tienen, y no se les cae de la boca, inclusive por lo menos acá en Brasil son bastante activos en las redes sociales, que siempre buscan un interés superior que el cual ellos están persiguiendo. Por eso no importan estas pequeñas minucias del debido proceso, si fue citado o no fue citado, si como corresponde, si realmente ha habido alguna prueba para empezar a sospechar o si podía o no la ha habido. Esos son pequeños detalles. Lo importante es que ellos están están en contra de la corrupción, a favor de la honestidad y para salvar a Brasil. Y bueno, que era justamente lo que proponía Schmitt, ¿no? Carl Schmitt en la teoría del derecho penal del enemigo. Sí, y también hay otra cuestión, que mientras se distrae la cuestión
y se desangra la cuestión jurídica. Mientras tanto, se van tomando decisiones políticas y económicas que benefician al sector que se presenta como haciendo una cruzada contra la corrupción. No está, disociada una cosa con otra. En el caso de Lula, tenerlo preso tiene un objetivo clarísimo, que es ponerle, una trampa para que no pueda postularse. Y en el caso de Cristina, es de alguna manera también pretenden lo mismo y pretenden, dividir y fragmentar todo, cualquier posibilidad de unión en el campo popular, desacreditándola como está desacreditada, ¿no es cierto? Porque independientemente de que nosotros podamos pensar, no hay pruebas, no tienen pruebas, en lo que queda, las personas que por ahí no tienen por qué saber derecho. Mirá, te muestran por la tele el departamento de Lula, te muestran por la tele una caja con un montón de billetes de dólares que le sacaron a la hija de la expresidenta. Son herramientas muy fuertes, me parece, que no son las jurídicas, sino son cómo van desgastando. ¿Cómo llega después un candidato al poder tan desangrado? ¿Cómo llega? ¿Cómo vuelve? Y qué interesante lo que estás diciendo, Daniela, porque mientras nos van entreteniendo con estos procesos, con estas idas y venidas y con todo este tipo de circo mediático, por debajo del poncho van haciendo medidas cada vez más antinacionales, más en contra de a favor de grupos concentrados multinacionales y en desmedro de los intereses del país. Acá en Brasil acaban de vender la Embraer, señores, el 80% se la vendieron a la Boeing, o sea que Brasil no va a tener ni siquiera soberanía para continuar fabricando sus propios aviones militares. La Embraer es una de las empresas insignes acá de Brasil. Y la semana pasada le entregaron el dragado del Canal Uruguay a Montevideo, con lo cual todo lo que salga del puerto de Buenos Aires prácticamente lo van a pasar a exportar a través del puerto de Montevideo, que está totalmente desnacionalizado y merced a los grandes intereses de las compañías navieras multinacionales. O sea que Argentina ha perdido de la determinación de la salida de su riqueza al mar, ¿Y quién habla de esto? Y lo que vos decís de Embraer se puede emparentar con lo que pasó con la empresa de satélites ARSAT, que se le entrega a la administración a una de las competidoras, que también es una manera en un sector donde el país tenía cierta independencia tecnológica y cierta crecimiento, pasa como con Embraer, se le entregan a la competencia. Y cada vez nos van vaciando más de contenido al país, de tecnología. Y esto es muy bueno que lo hayamos contextualizado, porque este lawfare no es gratuito. Este lawfare significa, por un lado, para los políticos, significa, menos enemigos, una forma de actuar. De disciplinar, aparte. Es un disciplinamiento para el opositor. Y por otro lado, le da mucho que hablar a los medios de comunicación, que cada vez hacen un periodismo más rastacuero, y les alcanza simplemente con tener algún par de informantes en los tribunales y nada más, y no investigan absolutamente nada, y nos mantienen entretenidos con eso y con los bolsos de López. A pesar de que haya pasado 2 años, seguimos siempre hablando de los bolsos de López, ¿no? Y cuando no, seguimos hablando de las carteras de Cristina de hace 5 años atrás, ¿no? Y seguimos siempre con lo mismo. Y si no, del auto de Vudú. Así que, claro. ¿De cuándo es el auto de Vudú? Del 92, creo, ¿no? Sí, una transferencia de un auto usado del año 92 y seguimos hablando de eso ahora. Sí. ¿Dónde está el principio de insignificancia? La verdad que no sé. Bueno, gente, vamos a hacer otra pequeña pausa musical entonces, ya que estamos hablando un poco de esta producción de sentido que le van creando en la clase media con el lawfare, y la propagación de estas medidas por los medios de comunicación. Y vamos a escucharlo a mano. Escuchamos la cumbia de la clase media, ¿vamos? Dale. Ay, que hacía mucho que no la escuchaba.
pago mis impuestos y cuando hay elecciones voy a votar. La caca de mi perro yo siempre levanto si lo saco a pasear. Y para que no crean que no me preocupo por la educación, yo sigo manteniendo la cuota de la escuela a pesar de la inflación. Yo lo voté a Carlitos y en el corralito salí a cacerolear. Y siempre que miro un sol para los chicos dono algo a caridad. Muy pobres para ser ricos, muy ricos para ser pobres. Y aunque no parezca sabemos bien pa' dónde ir. Ir tirando a blanco o a negro depende de donde nos rinda. Estamos a favor de la vida, pero el que mata tiene que morir. Esta es la cumbia de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de las piernas, pero está muy cómoda. ¿Y dónde está? Esta es la cumbia de la clase media. Si de clase hablamos somos la más mierda. Nuestra mentalidad de la edad media hace dar a todos un pasito atrás. Impuestos y cuando hay elecciones voy a votar. La caca de mi perro yo siempre levanto si lo saco a pasear. A veces los dejo que limpien el espejo de mi 206 y cuando me entero que desaparece un perro mando cadenas por mail. Muy pobres para ser ricos, muy ricos para ser pobres. Defendemos al medio ambiente y apoyamos a Greenpeace. Como buenos cristianos, nosotros de política jamás hablamos. Muere un pobre, no importa tanto, pero me espanto si matan a un delfín. Esta es la cumbia de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de las piernas, pero está muy cómoda. ¿Y dónde está? Esta es la cumbia de la clase media. Si de clase hablamos somos la más mierda. Nuestra mentalidad de la edad media hace dar a todos un pasito atrás. Esta es la banda de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de las piernas, pero está muy cómoda. ¿Y dónde está? Esta es la cumbia de la clase media. Si de clase hablamos somos la más mierda. Nuestra mentalidad de la edad media hace dar a todos un pasito atrás. Bueno, vamos a seguir entonces ahora hablando del lawfare, pero de una forma un poco más específica. Vamos a ver cómo le ha llegado ahora al expresidente Rafael Correa de Ecuador y que supuestamente le han pedido la captura internacional por una acusación de un delito. Pero vamos a ver qué hay de todo esto, ¿no? ¿De qué se lo acusa específicamente a Correa, gente? Y una cosa muy rara, es un círculo la acusación, ¿no? De haber mandado a secuestrar a una persona que después, ¿cómo es? Que después él encarceló, ¿cómo es? No lo entiendo. Es raro esto, es una persona que supuestamente la habían secuestrado, que era un opositor que se había ido a Ecuador y que era aliado del presidente Uribe de Ecuador, del expresidente Uribe de Ecuador, y que después vuelve de Colombia. De Colombia, perdón, de Colombia, tenés razón. Colombia, Uribe de Colombia. Y aparte nunca lo secuestraron tampoco. Exactamente. Es lo mismo que el departamento de Lula, nunca lo tuvo. Y acá nunca lo secuestraron. O de los huevazos de Milagrosa, que nunca se tiraron. O, por ejemplo, de los contratos truchos de Cristina Fernández de Kirchner, que son todos legalizados, pagan impuestos, están registrados y con precio de mercado. El hijo de Evo Morales que nunca tuvo, cosas que nunca pasaron, se lo juzga por cosas que nunca pasaron. Yo pensé que lo había tenido al hijo, che. Qué ignorante. ¿Viste? Me la creí. Pudieron por conmigo. Por lo menos hegemónico lo dije.
No, después la supuesta madre salió a decir que no, que era mentira, que le habían pagado y que no le habían pagado. O sea, que le habían prometido y no le pagaron, parece. Claro, pero es que no le por eso pagaron, salió. no te demostraba más. Entonces, el martes 3 de julio, la jueza de garantías penales, Daniela Camacho, qué garantía, de la Corte Nacional de Justicia, dictó la prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa, porque supuestamente habría orquestado el secuestro del ex legislador Fernando Balda. Y ahí ni Lerda ni Perezosa también emitió la alerta roja para que Interpol lo localice y lo extradite. Así, Este proceso ya venía de antes y la jueza determinó que tenía que presentarse cada 15 días en la sala de lo penal de la Corte, en Quito, ¿no? Y él vive en Bélgica, Correa. Entonces, bueno, imposible que se presente cada 15 días en Ecuador, gente. Él fue y se presentó, pero en el consulado de Ecuador en Bélgica. Esta jueza de las garantías dijo que, bueno, que no se había presentado y por eso le decretó la prisión preventiva y pidió la extradición y la captura inmediata a Interpol, ¿no? O sea, y aparte este señor Balda lo extraditan a Colombia por un intento de golpe contra Correa, por eso era como una cosa circular. No, realmente no. Pero a Correa no le dicen que se robó todo, por ejemplo. Es más o menos lo mismo. En realidad acá nosotros sabemos que hay algunas palabras que funcionan muy pero muy fuertes en todos estos países y que es un poco... Nos vamos a convertir en Venezuela. Entonces, tanto a Cristina como a Lula como a Correa, la principal acusación jurídica que se les hace es que nos llevan al comunismo y querían convertir en Venezuela. O íbamos a terminar como Venezuela. Con lo cual, es interesante porque estamos mezclando el agua con el aceite. Una cosa es, por ejemplo, una política, una medida, y otra cosa es el derecho penal, señores. No podemos mezclar una cosa con la otra. Y es eso lo que pasa, ¿no? La mayoría de la gente es eso lo que se dice. Y los argumentos que se esgrimen van por ese lado. Inclusive, yo me estoy adelantando un poco, pero hoy estaba escuchando ayer escuchaba a uno y otro escuchaba a otro, profesores de Derecho Penal de la Fundación Getúlio Vargas, acá de Brasil, de San Pablo, que es carísimo, una universidad carísima, muy, muy prestigiosa, hablando de lo que ocurrió con Lula y usando argumentos absolutamente ajenos al derecho. Sin embargo, fíjate que es un tema que está tan digamos, presente en los debates teóricos, porque acá en la Universidad de Buenos Aires, en agosto, hay un congreso de la Asociación de Filosofía del Derecho, en donde el tema central es derecho, moral y política, donde está, digamos, en el debate la cuestión política a la hora de tomar decisiones y la cuestión de la moral del sentenciante también al tomar decisiones. Como que se ha corrido, los filósofos del derecho están dando cuenta que las sentencias no tienen que ver absolutamente nada que ver con una cuestión de neutralidad, y que se corrió el eje de la neutralidad. Ahora tiene que ver con una cuestión política. Ya se está discutiendo que una sentencia también es un acto político, es una posición política. El juez pertenece a un órgano del Estado que tiene que ver con política. No es sí, es independiente de las partes, pero tiene una posición política tomada. No, concuerdo perfectamente. Lo que pasa es que esa posición política no puede ser una política partidaria o partidista. Claro, pero sí, digamos, correr el velo y digamos, desnudar y exhibir cómo las decisiones se toman al calor de fueguitos políticos, digamos. Bueno, pero eso es lo que no debería haber. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos, todo el mundo aquí está enrolado dentro de las posturas más garantistas del derecho penal, y que es una posición política. Otros son muchos más punitivistas.
y que también es otra cuestión política, pero yo no puedo pensar que voy a juzgar a una persona de acuerdo a si es del partido de derecha, de izquierda o de centro. A eso me refiero. Claro, lo que pasa es que la cuestión sería para decir, suponete, tenés que sentenciar en un caso de una persona que tiene una relevancia política importante en un país. ¿Lo podés dejar sometido a la cabeza de una sola persona, o lo puedes someter a un tribunal popular, por ejemplo, donde vos se elija y que sea un jurado, digamos, que pueda derecho al control a la elección del jurado y que lo decidan popularmente? Que Moro no sea uno solo el perseguidor, que haya 5, 6, 10 que valoren la prueba y digan, sí, yo creo que, por ejemplo, que Correa era el jefe de la banda que mandó a secuestrar, era el cerebro. Y otro diga, no, para mí no hay nada que ver, y listo. Pero si vos se lo dejás a 5 tipos, 6 tipos elegidos de alguna manera por el enemigo, me parece que el planteo está en que cómo se podría organizar el Poder Judicial para que no caigan las sentencias en cuestiones de venganza, de una tribu contra la otra, si se podría decir así. Sí, entiendo, que nosotros consigamos, digamos, un estándar mínimo en el cual, si se lo juzga a Lula o a Fernando Henrique Cardoso, van a pasar, digamos, por las mismas instancias y con las mismas garantías, digamos. Sí, y no dependas tampoco del consenso político, porque con el consenso, fíjate cómo la rajaron a Dilma. No, sí, inclusive eso lo decían así a boca de jarro, los de algunos diputados decían, bueno, si no tiene 171 diputados que la defiendan, no merece ser presidenta. Así, y no solamente diputados, había muchos periodistas que lo decían. Bueno, si no consigue, no, y perdonen, y eso lo dijo el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Gilmar Mendes, que si no tenía 171 diputados que la defendieran, que era el 34%, no merecía ser presidenta. O sea, pero creo que de todas maneras estos grises, estas partes oscuras de la justicia, son justamente lo que estudia el lawfare para poder tener estas sentencias o tener esta persecución sobre algún sector político. Justamente eso es lo que permite que pueda pasar estas cosas. Por eso me parece que el concepto no se desvirtúa, diríamos, sino que es lo esencial para que pueda pasar esto, que tenga estas partes oscuras de la justicia. Sí, es verdad. Pero para entender esto del lawfare, no podemos dejar de referirnos a la jornada que se vivió aquí en Brasil el domingo 8, que fue una jornada bastante intensa. Comenzó a las 9 de la mañana con un camarista de ferias, ¿no? Fabretto, que otorgó a la defensa y al expresidente Lula un habeas corpus porque habían alegado que como hay un hecho nuevo, que es el hecho de que ahora Lula es candidato declarado por el partido a la presidencia, entonces que para poder estar en las mismas condiciones que el resto de los candidatos a presidente en las elecciones que van a ser ahora en octubre, debería estar libre. Él lo entendió de esa manera y decretó la libertad en un habeas corpus a las 9 de la mañana. Encaminan el oficio a la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde está detenido Lula, y no se sabe por qué llega a las instancias del juez Sergio Moro. Llega antes a lo de Moro que a lo de la policía, así fue. Y más o menos. Pequeño detalle, Moro estaba en Portugal de vacaciones. ¿Cómo hizo le mandaron un WhatsApp? Se lo mandaron por WhatsApp. Por WhatsApp le pasaron. Y desde Portugal, Moro dice que un juez que está de ferias no es un juez competente y que tendrían que remitirle este habeas corpus a Gelbrand Neto, otro camarista, que es el instructor de la causa del famoso departamento triple de Guarujá, para que él dé orientaciones de cómo actuar. Daniela, vos habías dicho muy bien antes qué es lo que pasa con los jueces que están de vacaciones, ¿no? Están de vacaciones. Lo aprendimos en primer año, me parece que es una de las primeras cosas que aprendemos, ¿o no, chicos? Sí, es verdad. La competencia temporal, no tienen competencia. Y además, él cuestionar la autoridad de un superior, cuando todo el mundo sabe que las órdenes de los jueces, primeramente, se cumplen, y después se cuestionan, se apela, pero como dice el adagio, las órdenes de un juez se cumplen.
ante eso, el camarista reitera el pedido de habeas corpus, dice que Moro no tenía que entender absolutamente en nada de esto y que debían liberarlo a Lula. A las 2:30 de la tarde o 3 de la tarde, más o menos, no quiero ser tan exacto en la hora, Gelbrand Neto, que estaba de franco porque era el día domingo, no estaba trabajando, dice que la determinación de su colega no tenía validez porque ya había sido presentado habeas corpus en otras instancias superiores, inclusive que había sido denegado y que lo denegaba de nuevo. Ante lo cual, nuevamente, el camarista que estaba cubriendo las ferias, Rogerio Fabretto, que también es camarista, insiste nuevamente y le da 1 hora a la Policía Federal para que lo dejen en libertad bajo apercibimiento de que iban a entrar en delito de desobediencia, ¿no? Y bueno, y después a eso de las 9 de la noche, bueno, y a todo esto lo retenían en la Policía Federal a Lula, estaba todo el mundo esperándolo afuera, y le daban por cierto el hecho de que lo iban a dejar libre por 2 o 3 días, porque después esto se iba a apelar supuestamente a como corresponde al Tribunal Colegiado Superior, y después que iba a decidir, ¿no? Mantenerlo en libertad o que vuelva a la prisión, pero eso se veía después, ¿no? Y bueno, ya apareció entonces el juez Thompson, que... Otro juez, entró otro jugador. Otro camarista, digamos, Carlos Eduardo Thompson Flores, que es el presidente de la Cámara, del TRF4, y dijo que no valía nada y que tenían que mantenerlo preso y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y esto ha sido, digamos, un mamarracho jurídico, y yo les digo la verdad, estuve leyendo en una revista especializada todas las personas que estaban a favor de el habeas corpus y los que estaban en contra. Y realmente todo el mundo ha sido unánime en justamente en destacar la mala actuación de Moro, que no tenía nada que hacer, porque él ni siquiera es juez de ejecución penal, nada. Sí. Cuestionando una decisión de un superior estando de vacaciones. O sea, hasta el mismo ministro Marco Aurelio Melo, que es el juez de la Suprema Corte de Justicia de Brasil, lo dijo con todas las letras, ¿no? O sea, actuó fuera de la ley. Por suerte, estas cosas están saliendo a la luz, ¿no? Hace 2 años atrás pasaban y no se decía nada. Hace 2 años atrás el juez Moro daba publicidad, una pinchadura de teléfono entre la presidenta Dilma y el que iba a ser su ministro, que era Lula, y todo el mundo aplaudía esto. Creo que después de estas idas y venidas de la justicia de Porto Alegre, de la justicia brasilera en general, específicamente de la justicia de Porto Alegre, hemos dado una buena muestra de lo que es el lawfare, ¿no? Como para ir cerrando. Sí, realmente sí, que quedó agotado el tema. Y creo que se puso en una situación práctica una teoría, ¿no? Con todas las implicancias que tiene esta. Bueno, entonces dejamos por aquí, les recordamos que este programa se transmite por las radios RCR, Resistiendo con Aguante Oficial, y Las Voces del Muro. Y que nos pueden escuchar en radio por iVox y por iTunes y por nuestra página cafemercosur.com. Que nos pueden seguir en las redes sociales Facebook y Twitter como Café Mercosur. Y pueden escribirnos a nuestro correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Gente, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.